Es el momento justo entonces para comentar uno de los temas de la agenda del día de hoy en nuestra revista. Lo anunciaba también, hablamos del registro previo del Censo de Población y Vivienda. El registro es una de las operaciones estadísticas que ya está en marcha en todo el país. Hace aproximadamente 15 días tenía el gusto de conversar con mi invitado y decíamos, volverá para entonces comentarnos cómo va el proceso. Justamente recibo nuevamente aquí en el estudio número 11 de nuestra televisión cubana en el set de entrevistas a Diego Enrique González Galván, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadística e Información y además director nacional del Censo. Aprovechemos su presencia para hacer entonces, Diego, algunas preguntas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Yanela, muchas gracias por esta segunda oportunidad. Qué gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros para conocer más, ya decía, sobre este proceso. ¿Por qué se llama registro previo y en qué consiste este registro? Ya, estamos hablando de registro previo del Censo de Población y Vivienda. Es decir, es una operación que se hace previa al censo, digamos, 1 año, 6 meses antes de realizar el censo, y su propósito, su objetivo fundamental es poder organizar posteriormente el censo, determinar las cargas de trabajo, cuántas viviendas para cada enumerador, cuántas personas van a enumerar cada enumerador. Ese es el objetivo esencial del registro previo, que en esta ocasión tiene la peculiaridad que además de registrar las unidades de alojamiento donde residen habitualmente la población, va además a levantar toda la infraestructura, todos los objetos de obra que hay en el país, de manera georreferenciada, para posteriormente, igual que se va a hacer con la información censal, la información en población, poder georreferenciar la información y poder hacer análisis geoespaciales que le agregan un valor extraordinario a la información. Pero el objetivo fundamental es levantar las unidades de alojamiento, y digo unidades de alojamiento porque las personas pueden residir en viviendas particulares, que es donde vive la mayoría de la población, pero también puede vivir en colectividades, en algún tipo de colectividades, o en algunos locales de trabajo. Entonces, ese es el propósito del registro previo, por eso que se llama registro previo al Censo de Población y Vivienda. En el caso, Diego, de las preguntas a las viviendas, ¿qué se entiende por jefe del hogar y por qué es necesario conocerlo? Ya, esto es una pregunta referencial, únicamente ahora para el registro previo. Se pregunta por el jefe de censo o jefa de censo o persona responsable del hogar que pueda responder por el resto. Es lo que conocemos jefe de núcleo. No exactamente. Nosotros tratamos de no usar el jefe de núcleo porque precisamente eso introduce, como hace tantos años que tenemos los núcleos de consumidores, para que no se confunda, tiende a prestar confusión y la población asocia núcleo con núcleo de consumidores y no exactamente ese concepto el que maneja el censo. Es decir, el responsable de la vivienda como tal. Sí. Usted puede tener su núcleo de consumidor en una vivienda distinta a donde está residiendo habitualmente. Entonces, el censo lo que recoge es realmente dónde está residiendo la persona. Entonces, trabajamos con ese concepto de hogar más que de núcleo. El núcleo da la idea de consumidores, a veces en los censos ya, cuando uno va a hacer la entrevista, es usual que en algunos hogares las personas saquen la libreta de abastecimiento para dar a conocer los miembros del hogar. Y no siempre eso coincide, no siempre esa es la realidad. Nosotros trabajamos con este concepto de jefe o jefa de hogar o personas responsables, nada más decía un dato de referencia para tener la dirección de dónde está la vivienda y para tener un nombre para llegar a la vivienda preguntando por ese nombre, que puede en el intervalo en que se hace el levantamiento del registro previo y se va a hacer el censo, puede que ya no esté esa familia ahí, pero de todas maneras es un dato que se usa como referencia. Únicamente eso. No quiero aclarar que
Ahora, para el registro previo, no es necesario que los enumeradores pasen al interior de la vivienda, ni mucho menos. Son nada más que estas preguntas muy sencillas: jefe o jefa del hogar y cuántas personas viven en este hogar. Me alegro que diga eso porque hay mucha preocupación. Le decía que se me han acercado muchas personas, que personas malintencionadas se aprovechan de este proceso. ¿Qué es lo que debe portar entonces esa persona, aunque no estamos obligados a dejarlos entrar en el hogar? ¿Qué es lo que debe portar entonces para identificar que realmente es legal? Sí, estos enumeradores tienen que portar su credencial con su nombre, y ese nombre es comprobable porque se puede llamar a las oficinas municipales de estadística y comprobar que efectivamente ese es el enumerador que le corresponde a ese distrito donde se está haciendo el levantamiento. Igual Sí. muchísimas personas, Diego, están preocupadas por la legalidad de lo que el registro previo y más tarde el censo de población y viviendas puede entonces representar. ¿Qué puede comentarnos? Ya, esa pregunta es de censo en censo, y nosotros insistimos mucho en los medios en que el censo ni da ni quita legalidad, nada que ver con nada legal. No es un control administrativo el censo, es un operativo estadístico para contar, para obtener resúmenes estadísticos. Para nada tiene que ver. Es información. Es información estadística únicamente, aunque la información se capta a nivel de personas y a nivel de vivienda. Los datos están protegidos por ley, son anónimos, no es posible utilizar ningún dato de eso para ningún fin administrativo, es solo para producir resúmenes estadísticos. Eso hay que aclararlo. Eso en censos anteriores he tenido la oportunidad de ir a alguna emisora de radio y demás, donde se hacían preguntas por parte de la población. He estado más de una hora explicando sobre todo este tema, porque ese es un tema que preocupa mucho a la población. Y a la salida, por ejemplo, la recepcionista me ha dicho: yo quiero que usted me revise mis documentos de la vivienda, porque yo tengo un problema con mi yerno, esto de la vida real. Entonces, es decir, no entienden, por más que uno lo explica, que el censo no tiene nada que ver con la legalidad de la vivienda. Es un operativo puramente estadístico para obtener resúmenes estadísticos. Amigos míos que me conocen también me hacen la pregunta preocupados: oye, no, nada que ver. Aunque en el censo, cuando se vaya a hacer el censo, hay una pregunta que se refiere a la propiedad de la vivienda, lo único que se quiere conocer, y es por declaración. No Que se si pide está en regla. ningún documento. No, ningún No, documento. tampoco. Es nada más, la vivienda es propia o no es propia. Ah, ya. Y es lo que declara la población. No se hace ningún tipo de Investigación, de comprobación, ni mucho menos. Es para obtener resúmenes estadísticos. Por cierto, dio el censo anterior que más del 95% de la población cubana es propietaria de su vivienda. Vale la aclaración entonces, Diego. ¿Será la primera vez entonces que estas operaciones se realizan mediante dispositivos? Lo hablábamos la vez pasada, dispositivos móviles de captura. Háblenos un poco sobre este desarrollo de las aplicaciones y las posibilidades entonces que brinda hacer un registro previo y luego entonces este censo de población y vivienda con estas tecnologías. Sí. A ver, los censos en este siglo, que coincidió con el inicio del siglo, con una de las rondas censales del 2000, empezaron a ser cuestionados por los altos costos que tienen. Realmente son operativos caros que demandan un esfuerzo económico de los países en muy pocos intervalos de tiempo. Es decir, en unos 2 o 3 años que se organiza y se realiza el censo, demanda un esfuerzo económico grande. Y empezaron a aparecer métodos alternativos para reducir los costos de los censos. Hay censos en línea, censos por teléfono, censos por correo. Nosotros, desde que empezamos a diseñar este censo, nos orientamos, nos dirigimos a las nuevas tecnologías de la información, al uso de dispositivos móviles de captura de datos, porque al final esos otros métodos que te mencioné, de todas maneras tienen que ir al hogar a verificar que efectivamente se censaron, a revisar código QR, etcétera, etcétera. De todas maneras hay que ir a los hogares. Entonces nosotros optamos por el uso de dispositivos móviles de captura. Empezamos haciendo pruebas en encuestas. La encuesta nacional de fecundidad que levantamos en el 2022 la levantamos con estos dispositivos. Muy buenos resultados, realmente. La eliminación del papel, eso genera un costo extraordinario. Imprimir la documentación
distribuir la documentación que llegue a cada uno de los enumeradores que deben salir a terreno con estos cuestionarios en papel. Y ahorra tiempo también. Y esto ahorra tiempo en procesamiento. Entonces, y además es una tecnología más limpia. Anotar en papel puede que la anotación no te salga bien en el escaque que tiene previsto, en la casilla. Las letras a veces no se entiende bien cuando es un texto lo que se escribe. Y en esta tecnología, bueno, ya queda registrado directo en el soporte digital y no hay que digitar además. La digitación de la información cuando se levanta en papel también es un elemento que puede introducir errores. No estoy diciendo que en los censos anteriores, en las encuestas anteriores, estuvieran cargadas de errores, ni mucho menos, pero son fuentes de errores que en este caso, con el uso de esta tecnología, quedan eliminadas. Y además después la obtención de los resultados finales es mucho más rápido. Entonces realmente es una tecnología muy buena. Nosotros tenemos dispositivos de esto para levantar el registro previo. No todavía los tenemos asegurados para el censo. Para el censo se requieren alrededor de entre 38.000 y 40.000 dispositivos de esto. Lo que tenemos y con lo que estamos levantando las encuestas y estamos levantando el registro previo son donaciones del Fondo de Población de Naciones Unidas, que nos hizo llegar a través de donativos alrededor de 1.500 dispositivos. UNICEF también colaboró, estas agencias del Sistema de Naciones Unidas han estado colaborando con nosotros, la Unión Europea también aportó algunos cuantos, y sobre todo del Instituto de Estadística y Geografía de México, del hermano país de México, que nos donó 8.000 de los dispositivos que usaron ellos en su censo levantado en el 2020. Esa es la historia que tenemos con los dispositivos. Está diseñado ya el censo en toda su fase a partir del uso de esta tecnología. De cualquier manera, Diego, ya sabemos que las dudas al respecto del censo son muchísimas. Le pedimos entonces que no sea parte de nuestro set de entrevistas, pues seguiremos más adelante la conversación con Diego, ¿cierto? Así es que no sea parte de la sintonía.